hemos conversado con el ex congresista Daniel Abogataz. Ahora hablaremos con un congresista actual, Eduardo Salguana, quien ha sido vocero de la bancada de APP, sigue siendo un dirigente de esa bancada y a ese título está comprometido en las relaciones con la misión de la OEA. Pero antes de hablar sobre temas políticos, quiero que nos hable sobre la situación social de nuestro país. Estamos viviendo a la vez un paro de transportistas, un paro agrario en algunos sectores de nuestro país y hay dificultades vinculadas a sitios arqueológicos, lo hubo en Cuélap y ahora en nuestra joya arqueológica principal, Machu Picchu. Sí, ¿Qué cosa sabe de eso, por favor? Fernando, gracias, un gusto estar contigo. Efectivamente, me he comunicado con dirigentes de los que prestan servicios a la ciudadela arqueológica de Machu Picchu, que es, como tú dices, el principal tesoro de patrimonio cultural de la humanidad. Lamentablemente lo estamos administrando y lo estamos gestionando muy mal. Y de esto tiene exclusiva responsabilidad el Ministerio de Cultura. Así que aprovecho a invocarle a mi colega y ahora ministra, ¿no? Betsy Chávez, sí, para que le dé una miradita al tema y se reúna con los dirigentes cusqueños que le están pidiendo reunión hace meses y no los recibe. El problema, bueno, hay varios problemas, sí, entre ellos la venta de los tickets de ingreso a la ciudadela. Sí. Han cambiado la modalidad, ¿no? Ahora no se puede comprar por internet, no se puede comprar previamente. Los boletos de entrada a partir de enero no están en venta. Se venden los de estos días hasta diciembre en la propia ciudad de Aguas, Machu Picchu Pueblo. Entonces hay un problema porque no saben dónde se vende, hay una suerte de informalidad en la venta y eso evidentemente afecta el turismo en general en el Perú, porque el que viene a Machu Picchu, el viene a Perú, viene a Machu Picchu y de ahí se da su paseo pues a Puerto Maldonado, se va a Iquitos, se va al norte, se viene a mi región, ¿no? Ese es un problema. Segundo, que los recursos económicos que captan por el ingreso a Machu Picchu antes se administraba por la oficina desconcentrada del Ministerio de Cultura en Cusco. Ahora se pretende que esos recursos sean transferidos a la sede central en la ciudad de Lima. Evidentemente los trabajadores van a iniciar estos días una paralización que se suma a la de los transportistas que han iniciado el día de hoy, ¿no? De manera que hay una pasividad en la gestión de nuestra política cultural que está llevando a un perjuicio para los ingresos por el turismo y para el sector en su conjunto, ¿no? Efectivamente, yo conversaba con unos ciudadanos panameños y franceses hace algunos días y me comentaban de que habían venido aprovechando sus vacaciones, no habían averiguado cómo era el acceso a Machu Picchu, habían llegado a Aguascalientes y no pudieron acceder a la ciudadela. Vinieron desde París unos senadores franceses de la Liga Perú-Francia y no pudimos ayudarlos tampoco, lamentablemente. Entonces generamos una pésima imagen a nivel internacional. Ahora tenemos problemas en Cuélap, tenemos problemas también con la ciudadela de Chavín de Huántar. Me comentaba Lady Camones, que es de Ancash, que hay un problema de deslizamiento de tierras y que ella ha alertado también al Ministerio de Cultura, pero que tampoco tiene respuesta, ¿no? Así que la cosa creo que está un poquito complicada y nos está afectando a una actividad tan importante como es el turismo. Que han sido preservadas durante cientos y no miles de años, lo de Chavín es antes de la era cristiana, ¿no? Ahora se está destruyendo. No somos capaces ahora, con esta gestión, de tomar medidas rápidas para evitar que se produzcan derrumbes. Lo hemos visto en Cuélap y la crisis que hay ahora en Machu Picchu. Y esa es una gran responsabilidad que tenemos frente a la humanidad, porque el Perú contiene una de las culturas más antiguas. O sea, estamos hablando al nivel de Egipto, por ejemplo, la ciudadela de Caral, ¿no? A ti que te gustan mucho los temas arqueológicos, a mí también me encanta la historia, siempre revisamos eso. Y no solo eso, además ese patrimonio nos puede servir para generar mayores visitantes, mayores ingresos económicos y de paso cuidamos el patrimonio cultural. Claro. Y creo que eso no lo estamos haciendo tan bien en este momento. Lamentable lo que dice, hagamos un salto hasta el día de hoy. Lo que tenemos ahora es una crisis múltiple, hay un problema político, hay temas judiciales y económicos y sociales. Entre los judiciales hay la inminencia de una decisión que la justicia debe tomar sobre el señor Cerrón, cuya audiencia hemos estado siguiendo en los días pasados y parece que hay evidencia sobre elementos de convicción que pueden llevar a una prisión preventiva. Mira, lo que yo puedo decir como parlamentario y como ciudadano es que el Poder Judicial resuelva en estricto sujeción a la ley. Yo creo que un Estado de Derecho se basa
en que los poderes sean autónomos, que los poderes actúen con independencia, ¿no? Sin influencia ni de la corrupción por el dinero, ni por los temas políticos. Entonces, si hay elementos de convicción, como dice el Código Procesal Penal, si amerita una medida excepcional como es la prisión preventiva, que se dicte la medida, ¿no? Caso contrario, que se resuelva conforme a lo que corresponde. Pero no hay ninguna razón para sospechar que los jueces que están viendo esa causa y que la fiscalía que solicita la prisión están sujetos a los vicios que usted ha mencionado. El dinero por una parte y el poder político por otro. Efectivamente, cuando un fiscal solicita, porque es el Ministerio Público el que pide, ¿no?, la prisión preventiva, es porque ha reunido suficientes elementos de convicción. O sea, medios probatorios que le dicen que esa persona es una alta probabilidad de que el delito que se le está imputando, él es el autor. Y que además constituye digamos, una causa de obstrucción a la justicia. Ese es otro elemento que se llama el riesgo procesal, sí, ¿no? Sí, obstaculización o el peligro de fuga. Sí. Efectivamente. En todo caso, el viernes sabremos, porque la decisión ha sido anunciada para este viernes y puede tener un enorme impacto político si fuera detenido, ¿no? Por supuesto, claro. Veremos cómo se reacciona en ese caso. Conclusiones que ha sacado usted y lo que desea que pueda pasar a partir de lo recaudado en nuestro país por la misión de la OEA. Nosotros hemos estado ayer conjuntamente con el vocero titular y la colega Lady Camones y le hemos explicado... El señor Soto, ahora el vocero. Alejandro Soto, que es el vocero titular, usted, ¿no? Efectivamente. Y les hemos explicado de manera detallada cuál ha sido la posición de APP, cuál es la visión que tenemos de nuestra bancada parlamentaria. Y hemos encontrado unos cancilleres muy interesados en la situación del país, ¿no? Nos han repreguntado, nos han hecho algunas interrogantes, nos han hecho algunos comentarios, ¿no? Y al final lo que ellos expresan es que tiene que haber en el país la suficiente tolerancia entre los grupos políticos con la finalidad de llegar a una suerte de un acuerdo político para sacar el país adelante. ¿Usted lo ve viable eso? Más que viable, es necesario. ¿Pero quién puede liderar ese esfuerzo de acuerdo político? Mira, la Iglesia hace algunos meses planteó a través del Monseñor Barreto. Sí. Y en ese momento, personalmente, me pareció una propuesta bastante razonable hablar del acuerdo nacional. No solamente el Consejo de Estado que planteaba la presidenta del Poder Judicial. El acuerdo nacional es un tema mucho más amplio, más plural, y me parecía, y me sigue pareciendo, ¿no?, una salida porque, mire, estamos entrampados en una suerte de callejón sin salida y cada vez la situación económica, política se agudiza y quien paga las consecuencias es la población que nos ha elegido para estar en el Congreso. Entonces la responsabilidad es de alguna manera buscarle una salida a este problema político de fondo. Si uno ve el tono de los discursos que ha seguido pronunciando el presidente Castillo ayer, por ejemplo, amenazando sobre inminencia de medidas que va a tomar conjuntamente con el pueblo. No parece tener la menor disposición al ánimo que usted dice de diálogo y de concertación. Ese es el problema que tiene el gobierno, tiene un doble discurso, ¿no? Por ejemplo, el premier habla de diálogo y al costado termina insultando a alguien. Entonces creo que el premier, por ejemplo, en la posibilidad de un diálogo con el gobierno, yo creo que el premier debería ser o cambiado o debería ser excluido de la posibilidad de cualquier diálogo. ¿Lo pueden censurar ustedes o no? Por supuesto que lo pueden censurar, sí. ¿Se atreverían? Porque él dice que no se atreven. Atrévanse, les ha dicho. Lo que pasa es que su situación de él ya es prácticamente un premier que ya no tiene ningún sentido que continúe en ese cargo. O sea, su presencia de él le hace un enorme daño al propio gobierno del presidente Castillo, aunque él cree que como es locuaz, es agresivo, es confrontacional, es útil a sus objetivos. Pero en el fondo le está haciendo un enorme daño porque, uno, no le ayuda a gobernar y segundo, que frustra cualquier posibilidad de concertación con otras fuerzas parlamentarias o políticas en general, porque no solamente están en el Parlamento, sino también en el escenario fuera del mismo, ¿no? Entonces creo que hay que buscar la manera, una forma constitucionalmente válida y políticamente razonable de salir de esta encrucijada política en la cual estamos, ¿no? Lo que supondría formar un gabinete concertado, es decir, donde hay ministros de las diversas corrientes políticas que tienen representación en nuestro país. En ese momento, cuando el monseñor Barreto lo planteó, ¿no?, y que fue además vilipendiado, ¿no?, de manera muy... Por el señor Torres, muy justamente. provocaz por el premier, él inclusive señaló
de que había la posibilidad de un gabinete de ancha base, ¿no? Con ciudadanos independientes, con un premier realmente empoderado que pueda convocar a ministros capaces, competentes, ¿no? De diversas fuerzas políticas o independientes, ¿no? No es necesario que esté en una bancada o en un partido político, ¿no? Eso era quizás en ese momento lo razonable. Habrá que evaluar si eso es factible en este momento, pero continuar tal como estamos ahora es prácticamente que se agudice cada vez más la situación y se complique el escenario económico para la ciudadanía. Entre tanto, hay unas batallas jurídicas que librar. Ayer hubo una que llegó a su término con la decisión que tomó el Tribunal Constitucional por unanimidad, declarando nulo lo actuado por el Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en particular, respecto de la acusación por traición a la patria. Y ahora el abogado Benji Espinosa nos anuncia que van a presentar, creo que hoy mismo nos ha dicho, otro habeas corpus contra la denuncia fiscal que se ha presentado contra Pedro Castillo. ¿Cómo ve un caso y el otro? Bueno, el TC es la máxima instancia, como ya todos sabemos, en materia constitucional, ha resuelto y hay que acatarla. Hay que acatarla. Hay que acatarla. No hay otra salida. ¿Qué es lo que debe hacerse mañana en la sesión de la reunión permanente que ha sido convocada por el presidente Williams? Yo me imagino que ya debe haber sido notificado formalmente por el Tribunal Constitucional, porque eso es la formalidad. Una vez notificado, el presidente va a dar cuenta seguro en la comisión permanente y lo que resuelve el TC es declarar la nulidad del acta de aprobación del informe como del informe mismo. Entonces, jurídicamente no existe. Entonces tiene que archivarse el procedimiento en el Congreso de la República. No hay alternativa. No hay alternativa en mi concepto. Tienen que acatar. Sí, por supuesto. Ya. El Estado de Derecho se consolida por eso, por el respeto a las instituciones. Pero han habido algunas voces en otras oportunidades que han insistido. Bueno. Somos el primer poder del Estado, no tenemos que recibir órdenes de nadie, somos elegidos por el pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso existe en el Congreso también. Existe, pero yo creo que debe primar la racionalidad, ¿no? Yo creo que en este momento se impone la serenidad, la prudencia y tomar decisiones, ¿no? Pensando en el país, ¿no? Más de confrontar. No vamos a ganar absolutamente nada, además que no tendríamos ningún fundamento jurídico para esa posición, ¿no? Y respecto del anuncio hecho por Benji Espinosa, otro habeas corpus, ahora que han ganado para que también se declare nula la denuncia fiscal hecha en este caso por razones ligadas a la corrupción, sobre todo, de la Fiscalía contra el señor Castillo. Creo que ahí no va a tener la misma suerte, porque ya el abogado del presidente Castillo ha planteado un mecanismo que se llama una tutela de derecho, que se plantea ante el juez de garantías, sí, ¿no? Porque el fiscal investiga y el juez lo que hace es verificar la legalidad o no de los actos que realiza el fiscal. En este caso ha planteado una tutela de derecho, indicando que no se le puede al presidente en ejercicio acusar ni investigar por ninguno de los actos o delitos, a excepción del artículo 117 de la Constitución. El juez Chesley ya le rechazó y tengo entendido que la Corte Superior, donde él apeló, ha confirmado la resolución. O sea, ha dicho que sí se le puede investigar al presidente. De acuerdo, o sea, de manera que jurídicamente no le ve posible. Jurídicamente no tiene sentido ya. Va a ir al TC, sí, pero tengo el concepto de que no va a proceder. ¿Qué papel cree usted que su partido, APP, debe jugar? Ya pasaron las elecciones regionales y el señor Acuña, presidente y fundador de su partido, ha sido elegido gobernador regional de La Libertad. Estamos ante una moción de vacancia que no avanza mucho. No hemos superado el número de 70, me parece, ¿no? ¿Qué papel pueden jugar ustedes? Porque tenían una vocación a ser un partido de centro, equidistante de los extremos. Hubo dudas, en algún momento César Acuña se molestó mucho contra el gobierno y no sabemos dónde han terminado ustedes ahora en el espectro político que hay en nuestro país. Bueno, aprovecho para saludar al ingeniero Acuña, que como tú bien dices, ha ganado las elecciones regionales. Yo estoy seguro que va a ser una gestión eficiente en bien del pueblo de La Libertad, al igual que hemos ganado también alcaldías, 6 alcaldías distritales aquí en Lima, en Ica hemos ganado 14 y así, en casi todo el país hemos ganado municipios ¿Alcaldías provinciales? Provinciales, en Ica 2.
Provinciales. Dos provinciales y 14 distritales. Ya, en Ica. En Ica. En Lima, 6 distritales. O sea que han ganado en el sur Ica más que en el norte, porque en el norte han ganado el gobierno regional, pero no alcaldías provinciales, ¿no? No, creo que no. En Trujillo Ya. al menos no se ha ganado, ¿no? Pero Ya. así es pues la política, ¿no? Ya. Pero en otros departamentos hemos logrado avanzar, en otros no tanto como eso. Pero APP ¿Cómo es están un partido... ubicados ahora? Porque hay una dificultad para leer cuál es la posición política que tienen ustedes ahora en una coyuntura de extrema polarización, ¿no? Bueno, nosotros aspiramos a reafirmar nuestra posición de centro, ¿no? Por eso es que las veces que hemos conversado, en el primer año que yo estuve como vocero titular, tú recuerdas, Fernando, la posición de APP, por ejemplo, en el caso de la vacancia fue votar en contra de la misma y se otorgaron las confianzas a los primeros ministros, a los gabinetes, pero posteriormente, ante la evidencia de la incompetencia y los actos de corrupción que vinculaban al propio presidente de la República, APP asumió una posición mucho más firme contraria al gobierno, porque entendió de que el gobierno estaba defraudando no solamente a nosotros, sino a los millones de ciudadanos que respaldaron con su voto para que el presidente Castillo asuma la primera magistratura, ¿no? Entonces ahora aspiramos a seguir siendo eso, con las dificultades que tiene, porque hay un nivel de confrontación, de radicalización de las posiciones políticas, pero nos reafirmamos en una posición de centro, de serenidad, de prudencia y siempre pensando pues en los altos destinos del país. Mientras hablamos, se ha hecho conocer un tuit que quiero mostrarle, por favor, lo ponemos en la pantalla. Es el colega Martín Hidalgo, que dice lo siguiente: miembros del bloque opositor se reunieron hoy en casa de la legisladora Roselia Amurús para debatir el escenario de la posible suspensión de Pedro Castillo. Amurús tiene un borrador de la moción que viene socializando con su bancada y con el bloque. ¿Qué sabe usted de esto? No, desconozco. Me enteré por un tuit de otro periodista, pero no tengo mayor información. Pero ahora que se reúnan, bueno, estamos en una sociedad libre, pueden reunirse y si se plantea una suspensión u otro mecanismo, hay que revisarlo. Hay que revisarlo y tiene que ser siempre en base a la Constitución, que se cumplan las normas legales y que sea políticamente factible. ¿Y por qué suspensión? ¿Cuál sería en este caso la razón? No tengo... No le han dicho, no han querido contar con ustedes o con APP para debatir esto. No tengo conocimiento, quizás al vocero titular, pero desconozco, él no me ha manifestado nada. Hay que ser cuidadosos porque el tema de traición a la patria, Fernando. Nosotros, no sé si aquí lo conversamos, pero en otros medios sí. Yo expresé mis reparos en torno al como al muchos tema. abogados y Exacto, juristas, Entonces, ¿no? no podemos hacer, o sea, el fin no justifica los medios. Eso era en el tiempo pues, de Maquiavelo, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Ahora tiene que ser Estado de Derecho, cumplimiento de la Constitución, legalidad, porque tenemos que demostrar que somos un Estado democrático. Y eso básicamente es respetar las normas legales. O sea que no ve vigentes. tampoco un fundamento jurídico para suspensión, de la misma manera que no lo veía para la denuncia por traición a la patria. Lo de traición a la patria, tuve mis reparos y lo dije públicamente. De la suspensión desconozco, no podría opinar. Entonces, cuando sepamos exactamente los argumentos y si se concreta esta iniciativa promovida por su colega Amurús, lo invitaremos nuevamente para que nos dé su punto de vista centrista. Muchas gracias, señor Eduardo Salguana, vocero alterno de la bancada de APP. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.